¿Y si te dijera que hay personas que le pidieron a la Santa Muerte ganar la lotería, y se la ganaron de verdad? Pero lo que vino después fue peor que cualquier maldición. Esta historia no la vas a encontrar en las noticias. No es un cuento, es algo que viví. Te lo voy a contar con detalles que no vas a poder sacarte de la cabeza. Porque sí, hay milagros. Pero hay milagros que te destruyen el alma. Así que suscríbete ahora, porque este canal te va a contar cosas que nadie se atreve a decir. Y quédate hasta el final, porque lo último que pasó todavía no me deja dormir tranquilo. ¿Estás listo? Vamos a empezar, pero bajo tu propio riesgo. Cuando me mudé a esa vecindad vieja en Iztapalapa, pensé que lo más peligroso serían las ratas, los robos o que algún borracho gritara en la madrugada. Pero no. Lo verdaderamente oscuro de ese lugar vivía en el cuarto del fondo. Y tenía un nombre: Don Beto. Era un hombre flaco, encorvado, con la piel cuarteada como si el sol lo hubiera castigado por años. Siempre andaba sucio, con la misma ropa, una camiseta sin mangas manchada de grasa y un pantalón roto que arrastraba como si le pesaran los pecados. Nunca lo vi trabajar, pero tampoco le faltaban cigarros, ni comida, ni billetes arrugados que de la nada sacaba del bolsillo. Nadie en la vecindad hablaba mucho con él. A lo mucho, un saludo seco. Y eso si tenías valor. A veces lo veía sentado en las escaleras, murmurando solo mientras fumaba. Pero lo que más me inquietaba era lo que pasaba a las 3 de la mañana. Siempre a esa hora se escuchaban susurros. Primero suaves, luego como rezos. Y a veces, risas. Risas muy bajitas, como si alguien más estuviera con él. Lo curioso es que nadie más entraba a su cuarto. Nadie. Un martes en la madrugada, desperté con un olor fuerte. No era gas, ni comida. Era algo más, como incienso barato mezclado con flores podridas y humedad vieja. Me asomé por la rendija de mi puerta, y noté algo raro. La luz del cuarto de Don Beto estaba encendida, pero la puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Siempre la tenía cerrada con candado, como si escondiera algo valioso o peligroso. La curiosidad me ganó. Caminé despacito por el pasillo, en silencio. El aire estaba frío, como si el calor de todo el día se hubiera esfumado de golpe. A medida que me acercaba, el olor era más fuerte. Pero no solo eso. Se sentía como si el ambiente se apretara, como si la misma oscuridad me envolviera. Empujé la puerta con la yema de los dedos, apenas un poco más. Y ahí lo vi. Un altar. No, no era un altar común. Era un santuario macabro. Una figura enorme de la Santa Muerte, de más de 1 metro, pintada en tonos negros y dorados, con una guadaña oxidada en una mano y un reloj de arena en la otra. Estaba rodeada de veladoras negras encendidas, algunas ya derretidas por completo, dejando la cera como si fuera sangre coagulada en el piso. Pero lo peor eran los billetes. Cientos de billetes de 50 pesos, todos clavados en la pared con alfileres oxidados. Estaban manchados, algunos quemados por las orillas, y otros tenían algo escrito en rojo. Nombres, fechas, palabras que no entendí, pero que me helaron la sangre. Que se le regrese lo que me robó, justicia para mi hijo, que sufra lo que yo sufrí. Don Beto no estaba, pero en el centro del altar había un círculo de sal, y dentro, algo más, una lengua seca, como humana, con clavos clavados en ella. Te juro que no estoy inventando. Retrocedí. Me tropecé con una caja en el piso que tenía huesos de pollo, cabellos, uñas. Y ahí escuché un susurro, muy cerca de mi oído, aunque nadie estaba ahí. No debiste mirar. Corrí. Me encerré en mi cuarto. Toda la noche estuve despierto, temblando, con la puerta atrancada con la silla. Y desde entonces, Don Beto me sonríe diferente, como si supiera que yo sé, como si estuviera esperando que yo regrese al altar. O peor aún, que yo también deje una ofrenda. Pasaron 2 semanas desde que vi el altar escondido en el cuarto de Don Beto. Te juro que no volví a dormir igual. Cada noche me acostaba con la sensación de que alguien me miraba desde la rendija de la puerta. Y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con veladoras negras, lenguas clavadas, y esa figura esquelética de túnica oscura que parecía estar viva. Y justo cuando pensaba que nada podía empeorar, Don Beto cambió. Una mañana,
Todos en la vecindad salimos al pasillo por el escándalo de una bocina tronando corridos tumbados. Y ahí lo vimos. Don Beto bajándose de una camioneta negra, blindada, nuevecita, con rines cromados y vidrios oscuros. Ni siquiera sabíamos que sabía manejar. Traía ropa nueva, camisa blanca planchada, jeans de marca, botas lustrosas. Incluso se había afeitado. Pero no era eso lo que daba miedo. Era su sonrisa. No era de alegría. Era como de alguien que quiere parecer feliz, pero por dentro está muerto de miedo. Le preguntaron que qué onda, que si se sacó un premio o qué. Y solo dijo, la lotería. Salió mi número, cabrones. Y luego se rió, pero sin risa en los ojos. Esa mirada estaba vacía, como si ya hubiera visto el infierno. La vecina del 3 preguntó en tono de burla, ¿ya poco si jugaste? Y él respondió, bajito, como hablando más consigo mismo que con nosotros. Ella me lo dio. La flaca. Me dijo el número en un sueño. Pero ya me advirtió, va a pedirme algo. Algo grande. Nadie dijo nada. Solo se hizo un silencio bien pesado. Uno de esos silencios que no suenan, pero se sienten en el pecho. El tipo estaba hablando de la Santa Muerte como si fuera una persona real. Como si hubiera hecho un trato. Y ahora estuviera esperando la factura. Esa noche, mientras me lavaba los dientes en el lavadero común, algo me hizo voltear hacia su cuarto. No sé por qué. Y lo juro por mi madre. La ventana brillaba de rojo por dentro, como si hubiera una fogata, pero no salía humo. Solo ese olor. Ese maldito olor a carne quemada y plástico derretido, mezclado con incienso. Me dieron arcadas. Me fui a mi cuarto. Cerré todo y traté de ignorarlo. Pero no podía. Me puse los audífonos y me acosté. Pero aún con la música de fondo, escuché gritos. No eran fuertes, eran raros, como suspiros desesperados. Y algo como si alguien raspara la pared con uñas. Me tapé la cabeza con la almohada. Quería llorar. Al día siguiente, la puerta del cuarto de don Beto estaba cerrada con una cadena gruesa. Nadie lo vio salir. Pero frente a la puerta, había algo que me heló. Una pata de pollo negra, clavada con un cuchillo al marco. Y en la pared, con ceniza, alguien escribió, ya tomó lo primero. No sé qué quiso decir con eso. Pero esa misma noche, nos enteramos que el nieto de don Beto, un niño de 6 años que vivía en esa, había desaparecido. Sin dejar rastro. La familia buscó por todos lados, fueron a la tele, pidieron ayuda. Nada. Nadie sabía nada. Y don Beto no lloró. No fue al velorio simbólico. No hizo nada. Solo se quedó encerrado en su cuarto. Y desde ahí, su camioneta empezó a llenarse de polvo. Su ropa volvió a estar sucia. Su rostro más flaco. Su sonrisa ya no estaba. Solo sus ojos abiertos, siempre mirando algo que los demás no veíamos. Y el olor. Ese olor maldito nunca se fue. Don Beto tenía una hija, de unos 9 o 10 años. Morena, flaquita, con los ojos más grandes que he visto. Se llamaba Marianita. Era su adoración. Lo único bueno que le conocíamos. Cuando ella llegaba, él cambiaba, se peinaba, se ponía desodorante, hasta se lavaba los dientes. La niña lo abrazaba con fuerza cada que lo veía, como si no lo viera muy seguido, y eso lo hacía sonreír de verdad. Era la única vez que su sonrisa no daba miedo. Todos en la vecindad la queríamos. Siempre andaba saludando, pidiendo dulces, contando chistes tontos. Hasta el perro más bravo la dejaba acariciarlo. Tenía algo especial, algo que la hacía brillar, incluso entre tanta miseria. Un domingo en la tarde, lo vimos salir con ella. Iban tomados de la mano. Él se veía más limpio de lo normal. Traía una camisa planchada, unos pantalones sin hoyos. Marianita saltaba a su lado, como si fueran a una fiesta. «Vamos al parque», nos dijo, sonriendo. Y se fueron. Pero ya no regresaron juntos. En la noche, llegaron las patrullas. Las sirenas rompieron el silencio del callejón. Don Beto venía solo, caminando como en trance, con la cara pálida, la camisa manchada, las manos temblorosas, los ojos perdidos. Según la versión de la policía, habían ido al parque de la colonia. Ella se soltó de su mano por un segundo para correr hacia una fuente con luces de colores.
Un segundo. Eso bastó. Un camión, de esos de carga pesada, apareció de la nada. Iba como a 100 por hora, en una zona donde no debería pasar. No frenó. No tocó el claxon. No hizo nada. Solo la atropelló. Dicen que el conductor desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Las cámaras no captaron su rostro. El camión tampoco tenía placas. Y lo peor, lo más retorcido, fue lo que pasó con el cuerpo. La ambulancia llegó rápido, pero cuando los paramédicos abrieron la sábana blanca, la niña ya no tenía ojos. Solo 2 cuencas vacías. Secas. No fue el golpe. Eso lo dijeron todos. Alguien, o algo, se los había arrancado. Nadie podía explicarlo. Ni los forenses. Un caso anormal, dijeron. Yo solo recuerdo la cara de don Beto, cuando regresó esa noche. No lloraba. No gritaba. Solo caminaba, con las manos llenas de sangre seca, y los labios moviéndose en silencio, como si rezara o rogara. Después de eso, ya no volvió a salir. Nunca. Durante el día, no se oía nada, pero en la noche, en la madrugada, se escuchaban cosas. Primero, rezos. Rezaba en voz baja, con un tono que se te metía al pecho, como si estuviera hablando con alguien que no debía contestarle. Luego, gritos. Pero no eran de él. No, eran gritos finos, delgados, como de una niña, o de algo imitando a una niña. Y había otras cosas también. Sonidos húmedos, como si alguien masticara carne cruda. Risas distorsionadas, susurros en otro idioma, y un golpeteo constante, como si alguien golpeara con la cabeza contra la pared, sin parar. Una madrugada, puse un vaso contra la pared para escuchar mejor. Me arrepiento hasta el día de hoy. Entre los rezos, escuché claramente una voz. No era la de don Beto. Era femenina, fría, muy clara. Y dijo, ya tomé a tu niña. Ahora, dame al curioso que vio mi altar. Solté el vaso. Me fui de espaldas. Vomité del miedo. Me encerré en el baño hasta que salió el sol. Y desde esa noche, siento que alguien me respira en la nuca cada vez que apago la luz. Después de la tragedia con la hija de don Beto, la vecindad cayó en un silencio raro. Todos hablaban bajito, evitaban pasar frente a su puerta. Incluso los niños dejaron de jugar en los pasillos. Había un ambiente, como de luto eterno, pero con miedo. Un miedo que se pegaba en la piel como humedad podrida. Fue entonces cuando apareció Javier. Un tipo joven, como de 30 y tantos. Mecánico, medio alcohólico, siempre con olor a grasa y cigarro. Vivía en el cuarto de arriba, justo encima de don Beto. Siempre había sido escéptico, de esos que se burlaban de todo. Puras mamadas, decía cuando hablaban de fantasmas o milagros. Pero después de la muerte de Marianita, empezó a cambiar. Primero, lo vimos bajar más seguido al cuarto de don Beto. Al principio pensábamos que lo hacía por lástima, como para acompañarlo. Pero no, iba en la madrugada, con una mochila, y cuando salía, salía con los ojos llorosos, y las manos llenas de ceniza. Una noche me topé con él en las escaleras, sudando, tembloroso, como si hubiera visto algo. Le pregunté si todo estaba bien, y me respondió, con voz bajita, estoy aprendiendo. El camino. ¿Qué camino? Le pregunté. Me miró con unos ojos que ya no eran los suyos, ojerosos, apagados, y dijo, el que me saca de esta vida. Don Beto me está enseñando. Ella escucha, carnal, pero cobra caro. Un mes después, lo imposible volvió a pasar, otro premio. Javier apareció en la vecindad gritando como loco, con una bolsa llena de fajos de billetes. Iba de cuarto en cuarto, llorando de alegría. La santa es real. Me escuchó, güey. Ya salí de pobre, chingada madre. Por fin. Se compró una moto nueva, rentó un local, hasta se hizo tatuar una Santa Muerte enorme en la espalda, con la frase, ella nunca falla. Pero a pesar de todo eso, se le notaba el miedo. Había algo en su mirada, como si cada que parpadeaba viera algo que nosotros no. Una tarde lo vi sentado solo, frente al altar improvisado que montó en su cuarto. No tenía veladoras normales. Usaba frascos de formol con huesos flotando. Y entre los billetes, tenía fotos. Fotos de gente,
de vecinos, y una mía. Fui a encararlo. Le pregunté qué estaba haciendo. Él me jaló del brazo. Me metió a su cuarto y me habló bajito, desesperado. Güey, escúchame. Yo no pedí tanto. Solo quería pagar mis deudas, un carro viejo, algo pa' mi jefa. Nada más. Entonces, ¿por qué estás así? Le dije. Y ahí me soltó la frase que no se me va a olvidar nunca. Ella no acepta, poquito. Te da todo, pero luego se lleva lo que más duele. Y empezó a llorar. Un llanto seco, de esos que vienen del estómago. Me dijo que desde que hizo el ritual completo con Don Beto, soñaba todas las noches con Marianita, pero no como era en vida. No, soñaba con ella sin ojos, caminando por su casa, buscándolo con los brazos estirados, y la voz de la santa riéndose detrás. Intentó salirse, quemar el altar, llamar a un padre, pero todo fue peor. Una vez intentó irse de la ciudad, y en plena carretera, su moto se apagó sola, y se le apareció un perro negro, con los ojos rojos, que lo siguió por kilómetros. Otra noche, amaneció con una cruz marcada a cuchillo en el pecho, y no había nadie más en su cuarto. Después de eso, ya no volvió a hablar con nadie. Empezó a dormir con velas negras encendidas. Se tatuó símbolos raros en las muñecas. Se alejaba de los espejos, tapaba todas las ventanas con sábanas oscuras. Y cada que me lo topaba en el pasillo, me decía lo mismo. No aceptes nada de ella, carnal. Aunque te dé la vida, te cobra con la muerte. Y luego, murmuraba, ya viene por mí, ya viene por mí. Hay un tipo de miedo que se mete despacito. No te grita, no te ataca, te espera, como una sombra en la esquina de tu habitación, como un susurro detrás de la puerta, como una llamada que suena justo cuando no debe. Esa noche, eran las 3:33 de la madrugada. Me despertó el zumbido del celular. Era un sonido tenue, pero insistente. Al principio pensé que era una alarma, pero no. Era una llamada. Número desconocido. Sin nombre. Sin país. Solo la pantalla iluminada en la oscuridad en mi cuarto con esos dígitos que no reconocí. No sé por qué contesté. Algo dentro de mí decía que no lo hiciera. Pero el dedo se movió solo, como si alguien más lo controlara. ¿Hola? Dije, con la voz pastosa, medio dormido, medio helado. Y ahí fue cuando la escuché. Una voz femenina, lejana, como si hablara desde el fondo de un túnel. No era una voz viva, era suave, pero retorcida, como si la arrastraran desde otro plano. Y lo único que dijo fue, ya lo tienes, ahora paga. Me quedé en silencio, helado. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Quise responder algo, cualquier cosa, pero la garganta no me obedecía, como si algo invisible me presionara el cuello. La llamada se cortó. Apagué el celular. Lo arrojé al otro lado de la cama. Me tapé hasta la cabeza, pero no pude dormir más. En la oscuridad, sentí que alguien se sentó al borde de la cama. No me atreví a moverme. Solo escuchaba una respiración, lenta, mojada, y un aroma. No a incienso, no a perfume. Olor a tierra húmeda, a tumba recién abierta. Al amanecer, salí corriendo al patio común, buscando aire, claridad, algo que me sacara esa sensación del pecho. Ahí me encontré con la vecina del cuarto 5. Me dijo que Javier no había salido en toda la noche, que ni siquiera se había escuchado la moto, y que su cuarto olía raro. Nos acercamos. Su puerta estaba entreabierta. Entramos con cuidado. Todo estaba oscuro. Las cortinas cerradas. El altar encendido, pero con veladoras casi consumidas. Y en el rincón, en el piso, estaba él. Javier, en posición fetal, desnudo, temblando, cubierto con una cobija sucia, los ojos abiertos y perdidos. Murmuraba, una y otra vez, la misma frase. No es una santa, no es una santa, es algo más, algo viejo, algo que ya estaba aquí antes de nosotros. Intentamos hablarle, gritarle, sacudirlo. Nada. No reaccionaba. Solo repetía esa maldita frase, con la mirada clavada en un rincón del techo, como si algo lo estuviera mirando, desde arriba. Llamamos a emergencias. Lo llevaron. Dijeron que había tenido un brote psicótico, que quizás fue por drogas.
Pero nosotros sabíamos que él no se metía a nada. Lo suyo era otra cosa. Y esa misma noche, volvió a sonar mi celular. 3:33 de la mañana. Mismo número desconocido. No contesté. Pero esta vez, el teléfono no dejó de sonar durante 3 minutos exactos. Y cuando por fin se detuvo, encontré algo debajo de mi puerta. Un papel. Viejo. Arrugado. Manchado con algo rojo. Solo decía: la deuda no es solo de ellos. Tú también miraste. Después de las llamadas, de los gritos, de ver a Javier terminar quebrado por dentro, la vecindad ya no era la misma. Los vecinos comenzaron a irse. La señora del 7 se fue con su hermana. El señor que vendía tamales dejó de abrir. Incluso los perros empezaron a desaparecer. Uno por uno. Sin dejar rastro. Y don Beto, ya ni se escuchaba. Su puerta seguía cerrada. Pero ya no olía a incienso. Ahora salía un olor más espeso. Más difícil de explicar. Como carne podrida con metal caliente. El tipo llevaba días sin hacer un solo ruido. Ni rezos. Ni susurros. Solo silencio absoluto. Hasta que un viernes por la madrugada, lo vi salir. Te juro que se me paró el corazón. Lo reconocí por el cuerpo. Pero ya no era él. Se había rapado la cabeza por completo. Tenía tatuado en el cráneo un símbolo que no supe identificar. Era como un ojo abierto con una calavera dentro. En los brazos tenía cortes cicatrizados, viejos, como si lo hubiera estado haciendo por semanas. Vestía completamente de blanco. No ropa blanca, no. Era como una túnica, vieja, deshilachada, manchada de sangre seca en el pecho y la espalda. Salió caminando en línea recta, sin mirar a nadie. Yo lo vi desde la ventana de mi cuarto, temblando, sin atreverme a mover ni un dedo. Se detuvo justo en la banqueta, frente a su cuarto. Y ahí comenzó el ritual. Primero sacó una bolsa negra, de esas industriales. De adentro, sacó 7 gallinas muertas, sin cabeza. Las fue colocando en forma de estrellas sobre el cemento, formando un patrón extraño. Luego, sin temblarle la mano, puso un cráneo humano en el centro. Era real, grisáceo, con los dientes todavía firmes. Tenía un hueco en la frente, como si lo hubieran matado de un tiro. Yo no podía apartar la vista. Algo en mí quería gritar, correr, despertar a alguien. Pero algo más fuerte me decía que me quedara quieto, como si moverme fuera peligroso. Entonces don Beto sacó un frasco de vidrio con un líquido espeso, oscuro, que parecía petróleo. Lo vació sobre el cráneo, y sobre su propia cabeza. Se arrodilló. Levantó las manos al cielo. Y gritó, con una voz que no era la suya: acepto el intercambio. Ofrezco todo lo que queda de mí. El aire cambió. Te lo juro. La noche se puso más fría de golpe. El alumbrado de la calle parpadeó. Hasta los grillos dejaron de sonar. Y entonces, prendió fuego. Pero no usó cerillos, ni encendedor. Solo chasqueó los dedos. Y el círculo entero de gallinas ardió. Un fuego azul. No era normal. No hacía humo. No hacía calor. Solo quemaba, hacia adentro. Él se quedó de pie dentro del fuego. No gritó. No se movió. Solo cerró los ojos, y sonrió. Una sonrisa macabra, como de alguien que finalmente hizo las paces con su castigo. Y entonces, desapareció. No se cayó. No se derritió. No se consumió. Se esfumó. El fuego siguió unos segundos más, y luego todo se apagó al mismo tiempo, como si lo hubieran absorbido desde abajo. Quedó solo ceniza. Y el cráneo. Nada más. Corrí al pasillo, junto con los pocos vecinos que quedaban. Todos lo vimos. Nadie dijo nada. Intentamos entrar a su cuarto. Estaba abierto, pero por dentro, estaba completamente quemado, como si hubiera explotado una bomba. Lo raro es que afuera no había ni humo, ni olor a fuego. Solo hollín en las paredes internas, las ventanas derretidas, y encima de su cama, una carta escrita con sangre, que decía: no es una devoción, es un contrato. Quien mira, queda marcado. Quien duda, cae primero. Quien acepta, desaparece. Desde ese día, don Beto dejó de existir. No hubo cuerpo. No hubo funeral. Solo ausencia. Como si la tierra se lo hubiera tragado. O peor, como si nunca hubiera estado ahí.
Después del ritual final de Don Beto, no pude más. La vecindad se quedó vacía poco a poco. Javier desapareció. La señora del 3 se volvió loca. Y yo me largué. Ni siquiera empaqué. Dejé ropa, fotos, todo. Agarré una mochila con lo básico y me fui a vivir con un primo a Chalco, mientras conseguía algo fijo. Quería pensar que lo peor había quedado atrás, que lo que pasó ahí se quedaba en esas paredes llenas de veladoras negras, huesos y gritos. Pero no fue así, porque algo me siguió. Los primeros días en la nueva casa me sentí mejor. Dormía con la ventana abierta. Escuchaba el ruido de los carros y hasta eso me tranquilizaba. Pensaba, aquí todo es normal. Nadie reza a las 3, nadie tiene altares ocultos, estoy bien. Me convencí de que era cosa de tiempo, que lo que vi en Iztapalapa eran coincidencias, sugestión, trauma. Pero eso duró poco. Una semana después, todo volvió. Me desperté una madrugada. No por ruido, no por pesadilla. Me desperté por la sensación de que alguien estaba viéndome dormir. Abrí los ojos. No prendí la luz. Solo giré la cabeza. Y ahí estaba. Una vela negra encendida. Justo junto a mi cama. Sobre el buró. La flama no se movía. Era perfecta. Como congelada en el aire. Yo no tengo velas. Mi primo tampoco. Y la puerta. Estaba cerrada con llave desde dentro. Mi piel se erizó. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. ¿Correr? ¿Apagarla? ¿Ignorarla? Fue entonces que vi el papel. Una hoja doblada en dos, puesta con cuidado al lado de la vela. Temblando, la tomé con la punta de los dedos. Estaba tibia, como si alguien la acabara de dejar. Y el mensaje, escrito en una caligrafía rara, torcida, decía: ¿estás seguro que no quieres pedir un favor también? Solté el papel. Me quedé sin aire. Esa frase me taladró la mente. No decía te ofrezco, ni puedes, decía ¿estás seguro? Como si fuera una segunda oportunidad, como si supiera que tarde o temprano, caería. Esa noche no dormí. Ni la siguiente, ni la siguiente. Y cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la vecindad. Pero no como era antes. Ahora estaba en ruinas, llena de huesos, humo espeso, y una figura alta, vestida de blanco, con la cara tapada. La Santa Muerte. Pero no como la pintan en estampitas. Era más antigua, más salvaje, más real. Una noche la vi sentada en el rincón de mi cuarto. No me habló, solo me miró, con una calavera sin ojos, con gusanos saliéndole de la boca. Y me hizo un gesto con la mano. Un ven muy lento, muy paciente. Desde entonces, no duermo igual. Cada sombra me hace saltar. Cada vela me da náuseas. Y cada vez que suena el celular en la madrugada, no me atrevo a mirar la hora. Estoy en quiebra. Perdí el trabajo. Perdí amistades. Estoy solo. Y aún así, jamás me atrevería a pedirle algo a ella. Porque ahora entiendo lo que Don Beto intentó advertirnos con su última mirada. Ella no da regalos. Ella firma contratos. Y cobra en almas. Tú le pedirías algo a la Santa Muerte si supieras que realmente te lo va a dar, pero con un precio. ¿Vale la pena la riqueza si tu alma no te pertenece? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias reales. Y si quieres la segunda parte, solo tienes que pedirla. Pero recuerda, ten cuidado con lo que deseas, porque puede cumplirse.